Electrónica analógica. La electrónica es un derivado de la electricidad, la cual opera con elementos semiconductores como microprocesadores, circuitos integrados y transistores. La electrónica se divide en dos. Analógica son voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. Digital son voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La perilla de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella se pueden variar el sonido en el rango, de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles, por lo tanto, en un rango de 0 a 80 puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica los valores no están bien definidos y en la digital sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica de acuerdo a las necesidades del diseño y circuito. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor es una pieza que acumula voltaje y lo libera cuando se carga. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo, el cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. El diodo es aquel que deja pasar la corriente en un sentido y en el opuesto la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente. Hay otros tipos como el diodo Zener, que son reguladores del voltaje, y el diodo emisor de luz, que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor es un interruptor o amplificador de corriente que consta de 3 terminales o pines, un emisor, una base y un colector. La electrónica analógica es una rama compuesta por varios elementos. Conocerlos es necesario para comprender qué es un circuito y las fallas que cada componente pueda presentar. Electrónica digital. La electrónica digital es parte del sistema de control de los aparatos electrónicos, ya que operan con voltajes discretos o digitales. En el circuito interno de un aparato electrónico con fuente de voltaje fija, si un LED está prendido tiene 5 volts, y si está apagado tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen dos familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales: TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts. Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital que trabajan con los estados lógicos para formar un sistema como una computadora. En un código binario de 0 y 1, también conocido como estados lógicos, existen componentes que los combinan.
Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida binaria específica dependiendo del estado de excitación de las entradas. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Internamente, están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas se obtienen los llamados flip-flops, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Este efecto provoca que estos dispositivos sean las memorias más simples. Hay de varios tipos y cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los flip-flops son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado en un tiempo determinado. Para ello, se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando éste se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. Apenas es suficiente para que el procesador de un celular o tablet funcione adecuadamente para su manipulación. Las señales periódicas tienen dos características principales: amplitud y frecuencia. Amplitud es la que está determinada por el voltaje de la onda. Frecuencia es el número de ondas que pasan en un tiempo determinado. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. Un circuito integrado, también conocido como chip, es un conjunto de miles de transistores, compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor, en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un equipo electrónico se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación.